Buenos días a todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Han habido algunos cambios en las actividades que teníamos programadas para este mes. Para hoy teníamos dos actividades. Teníamos el conversatorio acerca del librito sobre el cielo, y teníamos también la clase sobre cómo son las reuniones de membresía. Sin embargo, la clase de reunión de membresía queda cancelada, propuesta para ocuparnos solamente de la lectura hoy. O sea, hoy solamente nos vamos a ocupar acerca de la lectura del cielo, después que terminemos el servicio. Para el otro domingo, por ahora, no hay actividad propuesta. En el transcurso de la semana, les escribo por WhatsApp, les anuncio si hay alguna actividad que vayamos a realizar el domingo que viene. También les recuerdo que el domingo que viene es la clase final del libro de Romanos, y eso nos dejaría el domingo que viene más arriba, comenzando la clase de panorama bíblico. Entonces, para que por favor se vayan preparando para la clase de panorama bíblico, vamos a estar viendo qué es la palabra, la doctrina de la revelación, qué es la palabra de Dios, y vamos a hacer un panorámico por los libros de la Biblia. Espero que sea una clase provechosa, de bendición, que Fernando ya ha venido preparando desde hace un par de meses atrás, así que pido que todos la aprovechemos. Es un buen tiempo que todos necesitamos. Si en este momento usted se pregunta, hermano, es que yo no sé cómo navegar en la Biblia. Bueno, para eso es la clase. Hermano, es que yo veo muchos temas, veo muchas historias y me pierdo. Para eso es la clase. Fernando. Vamos a dar unas Biblias. Y ahí viene otra parte del anuncio, gracias por recordarme. Como premio para los estudiantes que asistan y tomen todas las clases y tomen apuntes y demás, a los dos estudiantes más puntuales, más aplicados, más obedientes, les vamos a dar 2 Biblias. 2 Biblias de estudio. Entonces, ahí tienen un estímulo para apuntarse y venir a todas las clases. 2 Biblias de estudio. Y para los que estén interesados en comprar Biblias de estudio después que tomen la clase, y no sean esos 2 estudiantes ganadores, hay la opción de que la iglesia pueda ayudarle con una parte de la compra de la Biblia. Entonces, anímense, es una clase... ¿Cuál Biblia de estudio? La de Ligonier, la de Reforma. Esa es la que vamos a comprar. Que es de las que no me gustan, que es Reina Valera. Yo quiero una de estudio que está. Ok. Entonces, eso es para el tiempo de las clases. Ahí estaremos hablando a todos los asistentes que tomen la clase para que tengan su Biblia de estudio. La iglesia colaborará con una parte para estimularlos a que todos compremos una Biblia de estudio. Bueno, esos han sido los anuncios del día de hoy. Les recuerdo los horarios. Escuela dominical empieza a 9:30 de la mañana, servicio a las 11, jueves a las 7 de la noche. Volviendo a escuela dominical, perdón que me devuelva de tema. Hermanos, importante, si usted empieza a tomar el curso de Biblia y por algún motivo usted no puede venir a una de las escuelas dominicales, reconozco, a veces me salen actividades que debo hacer en el transcurso de la mañana, y a veces no puedo estar presente todo el tiempo para el control de la cámara, pero vamos a tratar de grabar todas las clases para subirlas y para que se pongan al día en caso que no pudo venir alguna de las clases. Por favor, no trate de perder la secuencia, es lo importante. Semana que usted no pudo venir a escuela dominical, por favor, esa misma semana, entre a YouTube, véase el video. Es importante para no perder la secuencia. Bueno, los horarios son estos: escuela dominical 9:30, servicio a las 11, y tenemos los jueves ESL a las 7 de la noche. Hoy es la segunda parte del conversatorio acerca del cielo, y el domingo 15 de marzo tenemos
está pospuesta la reunión de membresía hasta nuevo aviso. Recuerden que tenemos el picnic de primavera. Tenemos que dejar definido hoy quiénes van a venir al picnic de primavera, el del domingo que viene. Entonces, hoy hay que dejarlo definido. Entonces, cuando salgamos de aquí, por favor, hacemos una lista de los que puedan venir y, por supuesto, los que puedan traer para participar en el picnic, 5:30, 7 de la noche. Les recuerdo, por favor, colocar sus celulares en modo silencioso, en modo vibración si está esperando una llamada muy urgente, aunque yo personalmente lo animaría a mantenerlo en silencio o apagarlo. Y vamos a empezar con nuestro servicio del día de hoy. Nuestro llamado a la adoración está en Salmos 84, versos 1 al 7, y los invito por favor a ponerse de pie para que leamos juntos el Salmo 84, versos del 1 al 7. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa, y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas los cubren de bendiciones. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oremos. Señor nuestro, Dios de la gloria, gracias por atraernos a tu casa. Si aún casa que hemos sido hechos nosotros, Señor. Templo de piedras vivas, donde tu Espíritu Santo mora. Donde el fundamento es la doctrina de los apóstoles y los profetas, y la piedra angular eres tú mismo, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, siendo tu morada en el Espíritu, nosotros te rogamos que como iglesia, como cuerpo, encontremos en ti, Señor, la fuerza o el poder que viene por tu Santo Espíritu. Que crezcamos, Señor, como crecían los peregrinos que pasaban por el valle de Baca. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros en esta mañana hasta que nos lleve a Sión, hasta la patria celestial. Obra con tu poder, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lo rogamos en tu santísimo nombre. Amén. Vamos a cantar juntos, te alabarán, oh Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén, hermanos. Confesemos juntos lo que creemos como iglesia del Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantemos juntos este himno que se llama Majestad. Al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo se proclama. Pronto vendrá, nos llevará y reinará.
gloria celebrar. Del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Amén. Gloria, magnificencia sean a nuestro Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 1 al 9. Y así dice la palabra del Señor. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? Y como lo ven ahora, tal como está, ¿no es nada ante sus ojos? Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércese todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Siga la palabra del Señor, hermanos. Confesemos nuestros pecados delante de nuestro Dios. Señor, nos presentamos delante de ti como nuestro único intercesor, como el único intercesor que tenemos delante del Padre, delante de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Delante de ti venimos, Señor, presentando nuestras faltas. Y confesamos, Señor, que tal como la generación de Ageo, a veces, Señor, vemos como nada tu casa, tu iglesia. Que muchas veces, Señor, al no ver todo lo que quisiéramos ver, al no ver tal vez una iglesia grande, los ministerios que quisiéramos ver, o al no ver, Señor, unas grandes instalaciones, o al no estar, Señor, en el lugar del cual provenimos, o porque no se parece a nuestro pasado, tal como la generación de Ageo, tendemos, Señor, a ver la iglesia como nada delante de tus ojos, delante de nuestros ojos. Pero, Señor, rogamos que por favor nos perdones. No nos permitas seguir pecando de esta manera en contra de tu casa, del templo del Dios viviente. Por el contrario, Señor, ayúdanos a apreciar la belleza y la hermosura de tu iglesia. Lávanos de nuestras faltas. Límpianos, Señor, de nuestros pecados. Y que tu Espíritu Santo obre en nosotros para renovar nuestra visión, nuestra mirada espiritual acerca de tu iglesia. Para, como veíamos en la escuela dominical, aprender a amarla, apreciarla y valorarla, Señor. Como nos muestran las Escrituras por medio de este pasaje y por medio también del ejemplo que nos dan las cartas del apóstol Pablo. Te lo rogamos, Señor nuestro. Perdónanos y renuévanos para tener una visión más alta de tu iglesia. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor promete el perdón, diciéndonos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hemos pecado, tal vez de la manera en que este pasaje lo describe o de alguna otra manera. Si estamos en Cristo Jesús, tenemos la promesa de que hemos sido perdonados y podemos venir a Él para ser limpiados de nuestros pecados y de nuestra maldad. Amén. Cantemos ante nuestro Señor Jesucristo, aquel que está ante el trono celestial, como nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Ante el trono celestial, Él intercede, hoy
gran sacerdote Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Ahí de tentación. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré el inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues en su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Preciosa canción, hermanos. El inmutable, el gran yo soy, es el que está en el trono como Dios y hombre. Y está como el cordero que fue inmolado, con las llagas en sus manos y en sus costados, pero como gran sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Sea la gloria al que es cordero y rey y sumo sacerdote por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer nuevamente la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 33. La palabra del Señor dice: había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. La gloria no había descendido sobre el templo que fue construido en el tiempo de Ageo. La nube de gloria no descendió sobre ese templo, aunque el Espíritu estaba con ellos. Pero la gloria volvió a entrar al templo y volvió a entrar en Jesucristo. Él es lo que el templo representaba. Si leyeron con cuidado, o vieron con cuidado el pasaje de Lucas, Él es la luz de revelación a los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. Justamente lo que el templo estaba llamado a ser. Él es la realidad del templo, porque Él es el tabernáculo de Dios con los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar hoy una nueva canción que vamos a introducir a nuestro servicio, que es Romanos 11, versículos 33 al 36, en forma de canción. La primera estrofa
Elio la va a cantar solo para que la conozcamos y luego la va a cantar de nuevo para que todos nos integremos con él. Entonces, cantemos juntos Romanos 11, versículos 33 al 36. Primero la canta Elio. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vamos todos ahora. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque quien entendió la mente del Señor, o quien fue su consejero, o quien le dio a él primero para que le sea pagado. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de él y por él y en él son todas las cosas. Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria por los siglos. Amén. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Qué bello es cantar las palabras de la misma escritura, sobre todo una doxología como esta que Pablo eleva después de contemplar todo el misterio del plan de Dios. No queda sino alabarlo cuando contemplamos la grandeza del misterio del Evangelio. Vamos a leer las escrituras en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos 25 al 29, que tiene mucha relación con el pasaje de Ageo. Tenga cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo, hablando de Jesús. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén.
Oremos juntos por las ofrendas y los diezmos. Señor nuestro, gracias te damos por la provisión de esta semana. Gracias por darnos, Señor, el dinero, los recursos, el trabajo, Señor, para obtener lo que necesitamos. Gracias por darnos la salud, Señor, aunque para algunos de nosotros sea la suficiente para hacer lo que debemos hacer. Gracias, Señor, por la salud que aún tenemos, por la que podemos disfrutar. Gracias, Señor, porque tu provisión para nuestras vidas ha sido la justa y necesaria. Ha sido la provisión que necesitamos como hijos tuyos. Es la provisión que necesitamos como tus hijos para que no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra alma sea tratada. Gracias porque tú has prometido proveernos todo. Nos has dicho que de hecho procuremos primeramente por el reino de Dios y su justicia y que confiemos en que tú añadirás todo lo demás. Esas ofrendas, Señor, que se han entregado, que se han depositado hasta este domingo del mes, son, Señor, no son para comprar tu favor, son, Señor, para reconocer que tú eres nuestro dador. Te agradecemos, Señor, por sostener nuestras vidas y porque al sostenerlas no nos tratas como el resto del mundo, sino como hijos amados. Bendice las ofrendas, bendice a quienes se encargan de toda la labor administrativa y contable de esas ofrendas, Señor. Todos los que participan en este ministerio administrativo y de contabilidad, porque gracias a la labor que haces por medio de ellos, Señor, los recursos son manejados adecuadamente, como corresponde a las cosas tuyas, las cosas santas. Gracias, Señor nuestro. Amén. Oremos en este momento la oración pastoral, la oración congregacional, y luego pasamos a la palabra del Señor. Señor nuestro, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por llamarnos de las tinieblas a la luz admirable. Gracias te damos, Señor, porque tú, el Dios majestuoso, infinito, sublime, eterno, bondadoso, Señor, misericordioso, que es lento para la ira y abundante en misericordia, pero que también no tendrá de ninguna manera por inocente al culpable. Tú, Señor, en Cristo Jesús has resuelto ese misterio y nos llamas ahora como hijos amados, Señor, gozando de tu paciencia, de tu longanimidad, de tu misericordia, Señor, porque nos has tenido como inocentes en Cristo Jesús, porque en Él nosotros fuimos castigados. Él llevó el castigo de nuestros pecados. Él pagó por las penas, Señor, que nosotros merecíamos pagar por la culpa de nuestra maldad. Y por eso agradecemos, Señor nuestro, en esta mañana, que tú te hayas hecho nuestro Dios y nos hayas convertido en tu pueblo. Señor nuestro, nos gozamos en ti, nos regocijamos en ti, Señor. Y te pedimos, Señor nuestro, que por el poder de tu Santo Espíritu nos ayudes a vivir vidas agradables delante de ti. Señor nuestro, que la forma en la que vivamos exprese, Señor, en quién creemos. Muestre la obra que has hecho en nosotros, que tu obra en nosotros sea visible, sea evidente, Señor, a todos los que nos rodean. Porque si tú has obrado, Señor, nada es igual, nuestras vidas han cambiado, han sido transformadas para la gloria de tu nombre. Señor, que nuestras miradas, nuestros labios, nuestro afecto fraternal, Señor, que nuestra manera de conducirnos den gloria a tu nombre. Muestren la alabanza a tu nombre en toda la tierra, Señor. Que todos los que nos rodean vean que Cristo está allí, que el misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, está allí en nosotros también, Señor. Señor, nosotros no somos más que un tabernáculo terrenal, Señor, débil, pero en este tabernáculo terrenal, en esta vasija, Señor, de barro, tú has escondido, Señor, el misterio de tu Santo Espíritu viviendo en nosotros. Y por eso, Señor, anhelamos, Señor, una casa, la casa que está en los cielos, la casa que has prometido a tu pueblo, Señor, a los que te aman. Nosotros te pedimos, Señor, que esa esperanza, ese anhelo de gloria, Señor, nos acompañe de día en día. De manera, Señor, que
eso cambie la mirada y la manera en que vivimos, para que vivamos por las cosas que son eternas, Señor, y no por las que perecen. Rogamos nuevamente, Señor, que tu Espíritu sea con poder obrando en nosotros, que sea el fruto de tu Espíritu manifiesto en nosotros, Señor. Que ese fruto que está compuesto de virtudes como el amor, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio, la templanza, Señor. Que todas esas virtudes que hacen parte del fruto del Espíritu fructifiquen en nuestras vidas, sigan creciendo en nuestras vidas, Señor. De manera que, Señor nuestro, podamos decir, Cristo vive en nosotros, y que otros también puedan decirlo. Pero rogamos no solo que el Evangelio se quede en nosotros, pedimos que tu reino se extienda, Señor. Pedimos que tu reino llegue a quienes no han creído, Señor. No importa su procedencia, si es judío o gentil, si es bárbaro o escita. No importa, Señor, a la nacionalidad que pertenezca. No importa, Señor, la lengua que hable. Nosotros pedimos que tu Evangelio se siga extendiendo, Señor. Que siga creciendo, que siga llegando a todos los confines de la tierra, Señor. Que tú seas proclamado en todo lugar como Jesucristo el Señor. Que muchas más iglesias, Señor, sean plantadas alrededor del mundo para que tú seas glorificado, Señor, en medio de las naciones. Y se cumpla aquella promesa, Señor, de que se levantarán en la tierra, Señor, aquellos que ofrecerán ofrenda limpia y agradable a ti, Señor. Por favor, Señor nuestro, te lo pedimos, te lo rogamos. Nosotros podemos trabajar en construir la casa. Tus obreros pueden trabajar en edificar. Pero, Señor, si tú no los acompañas por tu Espíritu, es en vano lo que hacen, Señor. Por amor de tu nombre lo pedimos, lo rogamos. Acompáñanos, Señor, de manera que podamos, que aquella semilla, Señor, que sembramos con lágrimas, Señor, al final la cosechemos, Señor, con alegría. Que como el agricultor, Señor, vayamos con alegría trayendo las gavillas. Señor nuestro, es una bendición que pedimos no solo por nosotros, sino por tu iglesia universal, alrededor del mundo. Por tu iglesia, en donde en todo lugar, en todo momento, Señor, tu palabra es predicada fielmente. La disciplina es administrada, Señor. Las oraciones se elevan a ti, Señor. Y la Santa Cena y el bautismo están presentes, Señor. Allí pedimos, Señor, que tu bendición de vida eterna, Señor, de vida eterna a través de tu Espíritu, allí fluya y allí crezca, Señor nuestro. Bendice, Señor, a tu iglesia universal, a la iglesia alrededor del mundo. Rogamos, Señor, entonces también por las congregaciones que estamos aquí. Rogamos por la iglesia de Brasil, por el pastor Joao, rogamos igualmente por Leia, Señor, trabajadores incansables, Señor, por la iglesia, por aquellos de habla portugués, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que la cosecha de aquellos que hablan portugués, Señor, de Brasil, crezca, Señor, que más personas vengan a conocer tu reino. Pedimos igualmente, Señor nuestro, por la iglesia americana, por nuestra iglesia huésped, Señor, por la iglesia madre que está plantando esta iglesia hija. Señor, pedimos porque bendigas el ministerio entre los anglos, porque igualmente muchas más almas vengan al conocimiento de Cristo, Señor. Muchas más almas vengan al conocimiento del Evangelio, y aquellos que ya pertenecen a la iglesia, Señor, maduren, crezcan en ti, Señor, edificados en ti, Señor. Y pedimos por nosotros también. Ayúdanos en nuestra labor, Señor. Ayúdanos a continuar expandiendo el mensaje, ayúdanos a crecer en amor los unos con los otros, a crecer edificados, Señor, en la doctrina que nos has dejado en tu santa palabra, a crecer igualmente, Señor, ensanchándonos hacia los lados. Que muchos más de nuestros vecinos, Señor, de aquellos que nos rodean, vengan a conocer, Señor, la verdad que eres tú, Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor nuestro, ayúdanos, bendice a todos los que trabajan en tu obra, bendice a pastores, ancianos, diáconos, aquellos que van de misiones médicas, de misiones educativas, aquellos, Señor, que participan en la obra del ministerio también brindando soporte en labores administrativas o contables o labores de servicio, Señor. Bendice a todos aquellos que trabajan incansablemente por tu reino, Señor. Y que en el día de tu venida ellos puedan recibir, Señor, de ti
aquella palabra que dice, buen siervo y fiel, Señor. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor nuestro, te rogamos, ayúdanos a vivir de manera piadosa y descansada en tu voluntad, Señor. Que podamos descansar en tu palabra, que podamos descansar en tus promesas, Señor. Que nuestras mentes se conformen cada día más y más a tu palabra, Señor. Que lo que creamos se conforme a lo que tú has dicho, Señor. Y que muramos poco a poco a nuestras propias ideas, Señor. Que tu palabra crezca en nosotros, brille en nosotros, Señor. Que sea tu voluntad, que seamos conociendo tu voluntad. De manera, Señor nuestro, que creamos en las promesas que proceden de ti, Señor, de tus santos labios. Y que nos conformemos, Señor, también a lo que has revelado, lo que debemos obedecer. Señor, que andemos como un pueblo bien dispuesto y obediente, Señor, en todo lo que conocemos, para gloria de tu nombre. Que no nos preocupemos por lo que te has reservado para ti y para tu secreto. Que nos reservemos, que por el contrario nos concentremos, Señor, en aquello que nos has revelado y que debemos obedecer como hijos amados. Te pedimos, Señor, que continúes dándole el pan a tu pueblo, Señor. Oramos particularmente en esta mañana por los enfermos. Seguimos orando por la recuperación del hombro de Elías. Seguimos orando por la recuperación del ojo de nuestra hermana Teresa. Seguimos orando, Señor, igualmente por Heisy y por Elías, que manifiestan incomodidades, Señor, con el polen, Señor, con las alergias. Señor, ponemos delante de ti todos aquellos que están enfermos entre nosotros, aquellos que están padeciendo de insomnio, que duermen poco. Señor nuestro, obra en medio de nosotros, según tus medios, según tus propósitos, Señor. Donde quieras aplicar sanidad directamente, hazlo, Señor. Y donde tú quieras, Señor, hacerlo por medio de la medicina, también hazlo, Señor. Pero te pedimos que por favor traigas alivio a tu pueblo. Lo pedimos, por favor. Ayúdanos a vivir en amor los unos con los otros, perdonándonos los unos a los otros, Señor. Así como tú nos perdonaste, que así seamos amplios, rápidos y dispuestos en perdonar. Y te pedimos que nos guardes de la tentación, Señor, de las acechanzas del maligno. Él tiende a crear desánimos, tiende a crear oposición, tiende a crear rencillas, Señor. El diablo muchas veces no ataca de formas grandes, sino de formas pequeñas. A veces los ataques grandes nos unen, Señor, pero son los ataques pequeños los que poco a poco van desgastando y van degradando la vida de la iglesia. Te pedimos, Señor, que no caigamos en las artimañas del enemigo y que sepamos y que seamos prontos para perdonar, prontos para pedir perdón, que seamos prontos para detectar las acechanzas del maligno y que nuestras relaciones como pueblo sean relaciones pacíficas, pero también en nuestra vida personal andemos, Señor, en santidad y pureza, porque gozamos de tu protección y de tu cuidado. Señor, estas cosas las rogamos no en nuestro nombre, sino en el tuyo. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perdón. Buenos días, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. El pasaje de hoy está en el libro de Ageo, capítulo 2, versos 1 al 9, página 964, tal como se los envié por el grupo. Y creo que con mucha frecuencia, una de las cosas que más recordamos cuando regresamos al lugar de donde crecemos, es que notamos una diferencia en el lugar. Parece que cuando recorremos las mismas calles, el parque en el que jugábamos, vemos las casas de nuestros vecinos, todo parece como más pequeño, todo parece como menos impresionante. El pasado en nuestras memorias suele verse más glorioso que el presente. Es una tendencia muy humana. De hecho, tenemos una frase que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Algo similar estaba pasando en los días de Ageo. En comparación con el glorioso templo de Salomón, que algunos ancianos del pueblo tuvieron la oportunidad de ver, el templo que había sido reconstruido parecía insignificante, parecía poca cosa. Pero el Señor le anunció a esa generación
que la gloria de su reino no se basa en los estándares humanos de belleza y de majestuosidad. La gloria de su reino se basa en que su espíritu habita en medio de su pueblo y que la gloria será definitivamente manifestada, plenamente manifestada en el día de su retorno, en el día de su venida. Nuestro sermón se titula Lo mejor está por venir y tiene 3 puntos que ustedes ya se los envié por el grupo. El primero es cuando el presente es pequeño, los versos 1 al 3. El segundo es cuando Dios está presente, versos 4 al 5. Y el tercero, cuando viene la gloria, versos 6 al 9. Hagamos una corta oración antes de continuar con la predicación de la palabra. Señor nuestro, te pedimos que por favor, por el poder de tu Espíritu Santo, obres en nuestros corazones para ver, Señor, lo que tú quieres que veamos. Somos una casa pequeña, somos una iglesia pequeña. Nada más apropiado, nada más propicio, más cercano a lo que pasaba en los tiempos de Ageo. Pero te pedimos, Señor, que abra nuestros ojos para ver lo que tú le enseñaste a la generación de Ageo y que también lo veamos en nuestra propia congregación. Ayúdame a mí, Señor, a explicar tu palabra claramente. Es un pasaje que tiene mucho contenido, Señor. Ayúdame a explicarlo de manera simple, de manera que todos podamos entender. Ayuda a mis hermanos a poder mantener la atención, Señor, durante este tiempo. Lo rogamos, Señor, por tu santísimo nombre. Amén. Bueno, los versículos 1 al 3 dicen lo siguiente. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? Mis hermanos, el mensaje de Ageo, como dice el pasaje, se dio el día 21 del mes séptimo. Y esto no es casualidad. Ese día se celebraba la fiesta de los tabernáculos, la última gran celebración en Israel. La última celebración del año, quiero decir. Era una fiesta que conmemoraba que el pueblo había morado en tabernáculos durante el Éxodo, que celebraba también la dedicación del templo de Salomón. El templo de Salomón había sido dedicado en una fiesta de los tabernáculos. Un momento en el que miles de sacrificios se ofrecieron. Un momento en que la nube de gloria había cubierto el templo que había sido construido en los tiempos de Salomón. Justo ese día, un día que traía muchas cosas a su memoria, el Señor trae su palabra a través de Ageo. Y era muy apropiada. El pueblo, en los tiempos de Ageo, había regresado del exilio de Babilonia. Habían experimentado lo que podríamos decir un segundo éxodo, de vuelta a la tierra prometida. Están en la gran celebración, pero el presente que están viviendo no se parece a las grandes obras del pasado. La realidad actual resultaba decepcionante. El nuevo templo, aunque era de tamaño similar al anterior, recuerden que en el capítulo 1 vimos que Dios le ordena al pueblo que vuelvan a construir el templo. Ese nuevo templo que están construyendo, que tiene tamaño similar al anterior, no tenía ni el esplendor del templo anterior. El templo anterior, recuerden, era de cedro traído del Líbano y recubierto en oro. No tenía el arca del pacto morando en el lugar santísimo, ni la nube de gloria tampoco había descendido sobre ese templo que estaban construyendo. Ya no era el centro de un reino poderoso de la casa de David. Ya era un edificio rústico en una provincia de un imperio extranjero. Recuerden, Israel, Judá, ya no era pueblo, ya no era un país, era una provincia dentro del imperio medo-persa. Entonces comparen la situación. Un templo glorioso, recubierto en oro, con lo mejor del cedro del Líbano, construido por los mejores orfebres, arquitectos e ingenieros de la época, contratados por Salomón.
La nube de gloria había descendido sobre ese templo. Ahora, no son una nación, son simplemente una provincia dentro de un imperio pagano, medo-persa. Un templo que simplemente hecho de cedro, no del mejor cedro, el cedro que tenían a la mano, y de piedras. Eso es el templo. La nube de gloria no había descendido. Los ancianos que habían conocido el primer templo estaban decepcionados. Lloraban, dice el libro de Esdras. Lloraban porque el templo que se estaba construyendo no parecía para nada al pasado glorioso de Israel. ¿Qué dice Dios entonces ante estos sentimientos de decepción, de tristeza, de queja? Noten que Dios no oculta la realidad. Dios no les dice, no, este templo es igual de magnífico, no se preocupen. O este templo algún día le van a traer oro y plata para que ustedes lo terminen con oro y plata. No, Dios no les dice eso. Dios no les miente. Dios les muestra que esa es su realidad y se lo resalta. Dice el verso 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. En pocas palabras, Dios les está diciendo, sí, es así como lo ven. Ese es el templo. Mis hermanos, Dios no nos exige que finjamos que todo es impresionante. Dios no nos exige eso. Dios no exige un falso optimismo. Dios reconoce que a veces el presente parece poca cosa. ¿Ustedes están viendo eso? Sí, así es. Ese es el templo. Nuestro caso se puede sentir similar. Somos una iglesia local pequeña, sencilla, sin la visibilidad ni la influencia del mundo, ni del cristianismo moderno. Simplemente nos reunimos para orar, leer la palabra, cantar y escuchar la predicación, eso es todo. Desde fuera no hay nada impresionante. Si nos comparamos con iglesias grandes, con ministerios refinados, los momentos más grandiosos del pasado que tal vez algunos de nosotros vivimos, en otras misiones o en otras iglesias, e incluso nos comparamos con las iglesias de nuestro propio presbiterio, americanas todas, podemos decir en silencio, esto es nada. Pero aquí está la verdad del pasaje. Dios no se avergüenza de los pequeños comienzos. De hecho, todos los comienzos del Señor son pequeños. Al Señor no le avergonzó un pequeño remanente que regresó del exilio. Él lo llamaba su Israel. Si ustedes leen el libro de Esdras notarán que él llama a ese remanente de judíos, que eran unos pocos. El libro de Esdras se encarga de llamarlo 7 veces mi Israel. Ese era el Israel de Dios. Lo llama su Israel. No eran las 12 tribus, pero ese es el Israel de Dios. Dios no se avergüenza de un bebé acostado en un pesebre y enviarlo como salvador. Dios no se avergüenza de un carpintero que le predicó a multitudes. Y Dios no se avergüenza de una congregación hispana que simplemente se reúne para adorarlo en espíritu y en verdad. Mis hermanos, el reino de Dios nunca ha dependido de lo que parece impresionante a los ojos humanos. Nunca. No depende de eso. Jesús mismo dijo que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Es la semilla más pequeña cuando se planta, pero crece hasta convertirse en algo mucho más grande que lo que cualquiera espera. Así que tengamos claro que el hecho de que algo sea pequeño, sea rústico, no significa que Dios no esté ahí. Ahora bien, eso nos lleva al momento decisivo del pasaje. Porque después de reconocer la pequeñez del templo, Dios les dice un par de cosas que lo cambia todo. Eso nos lleva al segundo punto. Cuando Dios está presente. Dice en los versículos 4 y 5. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblos de la tierra, declara el Señor.
y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. En este punto del pasaje el tono cambia. Dios ha reconocido el desánimo del pueblo, ha reconocido que el templo parece pequeño, pero no lo deja allí. De una palabra de fortaleza, 3 veces le repite: esfuércense, esfuércense, esfuércense. Esfuérzate, Zorobabel, hijo de David. Esfuérzate, Josué, sumo sacerdote. Esfuércense todos ustedes, pueblos de la tierra, pueblo de la tierra. Es una repetición intencional. Le está diciendo a aquel que era el heredero del reino davídico, aunque en ese momento no era un reino, le está diciendo al sumo sacerdote, aunque en ese momento no había lugar santísimo, y le está diciendo al pueblo: esfuércense. Tanto los líderes, las cabezas pactuales, Zorobabel, Josué, como todo el pueblo, tiene que escuchar el estímulo. Esfuércense. Y después del estímulo les da una instrucción muy práctica. Les dice: trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. En otras palabras, les dice: continúen edificando, sirviendo y obedeciendo. No abandonen la tarea solo porque el resultado parece poco, parece modesto. Pero noten algo muy importante. Él les dice: trabajen porque yo estoy con ustedes. No les dice: trabajen más duro para que yo esté con ustedes. Eso no es lo que les dice. Lo que les está diciendo es: yo ya estoy con ustedes. Trabajen. Mis hermanos, Dios nos bendice con su presencia por el Espíritu Santo y luego nos llama a la obediencia. No es al revés. No es al revés. Con frecuencia es una lástima escuchar a las personas diciendo: es que hay que esforzarse más para que Dios esté conmigo. Ese no es el punto. El punto es que tú debes creer la promesa que Dios ha hecho. Yo estoy contigo, entonces trabaja. Entonces sirve. Entonces esfuérzate. Ese es el orden de la Escritura. Dios ya está con su pueblo. Con todos aquellos que están en Cristo Jesús, Él ya está con ellos. Si Dios está con ustedes, si Dios está con nosotros, entonces trabajen, esfuércense. Es la promesa que le da la generación de Ageo. Ahora, Él también les promete que aunque su situación política ha cambiado, ya no son un país, ya no son un reino separado, ya son una provincia dentro de un imperio. El pacto con ellos no ha cambiado. Es el mismo pacto. Le dice en el verso 5: conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. La promesa sigue firme. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. Dios no cambió. Ellos fueron un reino glorioso. Luego se fueron exiliados a Babilonia. Y cuando se fueron exiliados a Babilonia, el profeta Ezequiel ve una visión cuando el Espíritu del Señor va a acompañar al pueblo en el exilio babilónico. Y el pueblo regresa de Babilonia y se ven desalentados por este templo, y el Señor vuelve a confirmarles: mi Espíritu está con ustedes. El Espíritu del Señor estaba con los suyos. La promesa no había cambiado. Es la misma promesa que se nos muestra en Éxodo, cuando Moisés sube a interceder con el Señor en el monte y le dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y el Señor le promete su presencia. El Señor declara acerca de sí mismo quién es Él. El Señor, grande y glorioso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Declara su promesa. Declara que su Espíritu está en medio de ellos. Mis hermanos, la gloria de Israel nunca fue el oro, nunca fue la arquitectura, nunca fue que descendieron genealógicamente de una persona,
La gloria de Israel es que el Señor estaba con ellos. Ya. Él moraba en medio de su pueblo. Él moraba en medio de su pueblo. Y lo mismo aplica a nosotros como congregación del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, una iglesia conformada por judíos y gentiles. Lo mismo aplica. La gloria de la iglesia no reside en su influencia política, tampoco en su edificación, sino en la presencia del Espíritu Santo en los creyentes y obrando en toda la iglesia como su templo, su cuerpo, y obrando a través de los medios ordinarios de gracia. La pureza de la predicación, la oración, los sacramentos y la disciplina eclesiástica. Nosotros, mis hermanos, para la generación de Ageo, aunque no tenían el templo glorioso de los tiempos de Salomón, el pacto no había cambiado, la promesa no había cambiado, el Espíritu moraba en medio de ellos. Pero si vemos nuestra situación, nosotros somos incluso más ricos que Salomón. Porque aunque él tenía un templo magnífico, nosotros tenemos al Cristo resucitado, morando entre nosotros por medio de su Espíritu. Esa es nuestra gloria. Esa es la gloria de la iglesia. Como dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dios ha trastornado la sabiduría y el poder del mundo, para que el poder de Dios se manifieste en Cristo en nosotros, porque Cristo ha sido constituido para nosotros redención, justificación, santificación, de manera que todo el que se gloría en el Señor. Esa es la gloria de la iglesia. Esa es la gloria de la iglesia, mis hermanos. Pero aún, si usted dice, eso es bastante consuelo para la situación que estaban viviendo y para la nuestra, el Señor les dice aún más. Porque Dios no solo les dice cómo era su presencia en el presente, en medio de ellos, sino que también les muestra cómo Él va a obrar para transformar todas las cosas, para consumar todas las cosas. Y eso nos lleva al último punto del pasaje, cuando viene la gloria, versículos 6 al 9, leo para ustedes. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Dios anima a su pueblo con la presencia, pero los invita a mirar aún más allá. Les recuerdo lo que dice el verso 6. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a las naciones. Lo que el Señor les está diciendo aquí es que lo que ellos estaban viendo en ese momento no era la manifestación final del plan de Dios. La historia misma sería sacudida y el cielo irrumpiría en la tierra. La imagen que está mostrando aquí Ageo es la del monte Sinaí. En el monte Sinaí, la tierra se sacudió cuando Dios convierte la cima del monte Sinaí en una especie de templo en la tierra. Lugar donde ascendió Moisés y donde vio temporalmente el templo en el monte. Y al ver ese modelo construyó el tabernáculo. Lo que está diciendo Ageo es que vendría nuevamente una sacudida a los cielos y la tierra. Una sacudida que traería la construcción del templo definitivo. Eso es lo que Ageo está diciendo. Tal como pasó una vez en el Sinaí para construir la copia y la sombra que era el tabernáculo, ahora será
sacudido nuevamente el cielo y la tierra para la construcción definitiva del nuevo y definitivo templo. Y la promesa es que la gloria postrera de ese nuevo templo sería mayor que la primera. Ahora, usted se preguntará, ¿cuál templo? La respuesta no es arquitectónica. La respuesta es cristológica. La respuesta es cristológica. El autor de Hebreos nos dice que con la venida de Cristo, el cielo ha empezado a irrumpir en la tierra. Cielos y tierra han empezado a ser sacudidos. La creación y las naciones han comenzado a ser sacudidas con fuerza. ¿Y cuándo empezó eso? En el momento en que Cristo nace, el cielo nuevamente empieza a irrumpir en la tierra. Ángeles nuevamente empiezan a cantar y a declarar las glorias del Cordero, a declarar las glorias del niño que había nacido. Pero Cristo ingresa al templo, como lo leímos en Lucas 2. Y cuando el niño ingresa al templo, un anciano que se llama Simeón lo toma en brazos y dice: porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lo que Ageo prometió acerca del templo, ahora estaba dentro del templo, en una persona, en un bebé. La gloria de Israel entraba a la casa y era Jesús. La gloria entró a la casa y era Jesús. Jesús creció, caminó los atrios del templo, enseñó, purificó el templo y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Como lo vimos en el sermón pasado, se refería al templo de su propio cuerpo. El templo efectivamente fue destruido por los pecadores, por nosotros. Y se levantó en su resurrección. Y al levantarse en su resurrección, ascendió. Y se constituyó en la piedra angular de la casa viviente de Dios. Y ahora el asunto es que desde la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu, las naciones son permanentemente sacudidas y el reino irrumpe permanentemente, porque personas de todas las naciones están viniendo a adorar al Cordero. Personas que aborrecían al Hijo de Dios, que aborrecen a Dios, ahora se han convertido en piedras vivas del templo y en reyes y en sacerdotes para nuestro Dios. El cielo ha irrumpido en la tierra. Hermanos míos, yo creo que una de las cosas que más nos falta a los cristianos de hoy es entender el carácter glorioso de los tiempos que estamos viviendo. La gloria no es música a todo volumen, hermanos. La gloria no son luces. La gloria no son multitudes haciendo una confesión falsa, simplemente porque son movidos por la música. Esa no es la gloria. La gloria es que el cielo ha irrumpido en la tierra por el poder del Espíritu Santo que Cristo ha enviado. Y personas son convertidas al Señor Jesucristo. El templo está siendo construido. Piedras vivas que edifican la iglesia. Pero Ageo dice más. Dice el verso 7. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Ageo habla de las riquezas o los tesoros de las naciones que se presentan a la casa de Dios. Yo sé que los que tienen Reina Valera probablemente están viendo el deseado, pero la mejor traducción en hebreo son los tesoros de las naciones o la riqueza de las naciones, por razones lingüísticas que no me voy a extender aquí para explicar. ¿Qué significa que los tesoros de las naciones vengan a este templo? En primer lugar, significa las personas mismas que está el Señor rescatando. En segundo lugar, significa aquello que presentan los que están siendo rescatados. ¿Qué quiero decir con eso? Hermanos míos, la palabra de Dios nos enseña claramente
que en el día de la venida del Señor, los creyentes seremos evaluados conforme a lo que hicimos en esta tierra. No para salvación, pero sí de acuerdo a lo que hicimos con ese regalo de la salvación que hemos recibido. No para salvación, vuelvo y repito. El asunto es que en el día en que el Señor venga, tal como Israel en el Antiguo Testamento llevó los tesoros de los despojos de Egipto para construir el tabernáculo, en el día glorioso de la venida del Señor, presentaremos delante de Él lo que hemos hecho con lo que Él nos dio. Ese será el día en que se nos dirá a nosotros: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese día, presentaremos lo que hicimos en el cuerpo, en esta vida, para Cristo Jesús. Y entrarán los creyentes como reyes y sacerdotes a ese gran templo que somos nosotros mismos, de acuerdo con lo que hemos hecho en esta vida, con lo que el Señor nos ha dado. Mis hermanos amados, no importa quién fue usted, no importa si la labor que usted hizo fue aparentemente humilde o pequeña. En la escuela dominical veíamos en Romanos 16 una buena ilustración de esto. Pablo saludando a diferentes hermanos de la iglesia de Roma que servían al Señor de formas muy diversas. Saludándolos a todos como hermanos amados en Cristo, como hermanos que se esforzaban en el Señor. El punto, mis hermanos, no es la grandiosidad o la majestuosidad, entre comillas, del don o la habilidad que has recibido, sino qué hiciste con él. Y ese es el punto de la parábola de los talentos también. El punto no es qué recibiste, sino cómo lo administraste para el Señor. ¿Cómo lo utilizaste? ¿Cómo lo utilizaste? Así que esta imagen gloriosa de Ageo, ¿vendrán las naciones a presentar el oro y la plata? Claro. Vendrán los gentiles como somos nosotros, en el día de la venida del Señor a presentarnos a nosotros mismos. Señor, esto es lo que hemos hecho con esa salvación que nos ha regalado. Que nos ha regalado. Para algunos de ustedes puede ser simplemente estar atentos a que haya provisión de alimento para la iglesia por los demás hermanos. Para otros puede ser enseñar. Para otros puede ser limpiar. No lo sabemos. Para otros puede ser un soporte en oración para la iglesia. Yo no sé todo. Lo que sí sé es que la gloria de este nuevo templo es precisamente las naciones viniendo delante del Señor, presentando los tesoros a Él. Esa es la gloria de este templo. Esa es la gloria de este templo. Y el Señor pone el punto más alto de esta profecía en el verso 9. Y les dice: en este lugar daré paz. Allí está el punto. No es decoración, no es prestigio, no es influencia política, sino paz con Dios. Paz con Dios para almas atribuladas. Paz con Dios para almas que necesitan conocer a Cristo. Paz con Dios y paz los unos con los otros. Paz con Dios que se consumó en la cruz del Calvario. Y que la iglesia proclama una y otra vez, sea desde el ministerio ordenado, sea desde cada uno ejerciendo su propia labor.
La gloria de esta casa es que la paz definitiva fue conseguida por la sangre del Cordero que se derramó. Esa es la gloria de este nuevo templo. ¿Usted lo entiende? A mí me duele, hermanos, cuando yo escucho personas que profesan ser cristianas y dicen, eso de la cruz es básico, dime algo más. ¿Qué? ¿Algo más? Si esa es la gloria de esta casa. Esa es la grandeza de la iglesia. La grandeza de la iglesia no es la influencia política. No es el espectáculo que pueda montar domingo tras domingo. No son los programas sociales que puedan montar. La grandeza de la iglesia es que proclama la paz que se consiguió en la cruz del Calvario y que los pecadores vengan al arrepentimiento y a la fe y vivan nuevas para la gloria de Cristo. Esa es la gloria de la iglesia. Que en esta casa se ofrece paz. Paz con Dios y paz para con los hombres por medio de Jesucristo. Y todos en este templo contribuyen a que esa paz se proclame. Hermanos, ningún ministerio es posible sin la labor secreta y pequeña de muchos hermanos. Y si no, pregúntenle a Pablo, Romanos 16 que leímos esta mañana. Ningún ministerio es posible. Esa es la gloria de la iglesia, la paz que se ofrece por la obra de Jesucristo, la obra consumada de Cristo en la cruz. Pero esta no es la última parte del pasaje. Porque el pasaje dice, ni es la plata y ni es el oro. Y es que en el día de la venida de Cristo, la iglesia lucirá radiante. Pero, déjenme decirles esto. Lucirá radiante no porque tenga plata y oro. Es que la plata y el oro son los materiales más cercanos para describir la santidad, la majestuosidad, la grandeza y la belleza de nuestro Dios. Es lo más cercano para ilustrarlo. Nuestra esperanza no son las calles de oro. Nuestra esperanza no son un templo como el de Salomón, recubierto de oro. Nuestra esperanza es que en la ciudad no se vio templo alguno, porque el templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Esa es la gloria de esta casa. Que esta casa, como dice Apocalipsis 21, no tiene necesidad ni de sol ni de luna, porque la gloria del Señor la ilumina. A eso es a lo que apunta la plata y el oro. La gloria del Señor iluminándolo todo. Luz inaccesible, como dicen en 2 de Timoteo. Luz inaccesible. La gloria del Señor llenándolo todo. Y el Cordero es la lumbrera de esa casa. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra, no los políticos, los reyes y sacerdotes que Dios ha comprado con la sangre del Cordero, entrarán a esa casa y traerán a ella su gloria. Esa es la gloria del templo. Esa es la gloria de este edificio rústico, pequeño y simple que nos congregamos. Que de hecho ese no es el templo somos nosotros. Pero esa es la gloria de este lugar. Lo que el Señor hará con él. Lo que el Señor hará con él. Nosotros deseamos ese día en que las palabras del Salmo 150 se cumplan. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su majestuoso firmamento. El santuario es toda la creación. Eso es lo que dice el Salmo 150. Alábenlo por sus poderosos hechos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Eso es lo que esperamos. Que las palabras del Salmo 150 se cumplan. En nuevos cielos y nueva tierra, donde el templo será la iglesia del Señor, comprada por el Cordero. Así que, mis hermanos, el templo de Zorobabel parecía insignificante. El establo en Belén parecía insignificante. Un madero parece insignificante.
Una tumba vacía parece algo ordinario. Pero ese es nuestro Dios. Él esconde la gloria en la debilidad, la eternidad en los pequeños comienzos, y deposita tesoros en vasijas de barro. Así que cuando nos miremos, no nos preguntemos si esto se ve glorioso. Preguntémonos, ¿Cristo está aquí? Porque si Cristo está aquí, entonces la gloria será manifestada, la gloria del Cordero. Oremos. Señor nuestro, bendito Dios, gracias. Tú eres el fundamento y la razón de ser de este templo espiritual que se llama iglesia. Gracias, Señor, porque tú rediriges nuestra mirada hacia ti y nos muestras, Señor, la verdadera gloria. Nos muestras que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo has prometido. Pero también que toda obra pequeña, toda obra secreta, toda obra incluso despreciada por algunos, manifestará su pleno valor y gloria en el día de tu venida. Nosotros te pedimos, Señor, que confortes nuestros corazones y nuestra alma con esta verdad. Y que nos ayuden a entender, Señor, como Pablo le enseñó a la iglesia de Roma, que todo lo que hacemos como hermanos en Cristo importa y tiene un valor eterno, porque todos queremos escuchar lo mismo: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que obra en nuestros corazones por amor de tu nombre. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar un himno que cantamos el domingo pasado, de la iglesia al fundamento. De la iglesia al fundamento es Jesús el Salvador, por la obra de su gracia le dio vida
carrera, ya sin mancha estará a las bodas del Cordero, victoriosa entrará. Amén, Señor. Gracias te damos por alimentarnos con tu palabra en esta mañana, por confortar nuestros corazones, Señor, con tus bellas y preciosas promesas. Ayúdanos, Señor, a trabajar con toda diligencia por tu reino, Señor, en el lugar que a cada uno de nosotros nos has puesto, Señor, y en el rol, en la función que nos has dado. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, porque el día de tu venida se acerca y toda obra será finalmente manifestada, Señor, y podremos escuchar tu buena voz diciendo que vengamos a ti como buenos siervos y fieles, porque nos has puesto sobre poco y sobre mucho, Señor, seremos puestos. Señor nuestro, gracias por hablarnos en esta mañana. Ayúdanos a continuar en esta semana meditando en ti, en tu palabra, y prepáranos, Señor, para lo que venga primero, el próximo día del Señor o el día de tu venida. Te lo rogamos, oh Dios. Amén. Cantemos la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alaban. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén.